Hola, ¿qué tal? En este nuevo podcast les hablaremos un poco de la importancia de la educación social en la sociedad y se tocarán algunos temas importantes como la profesionalización de la educación social basada en el modelo teórico, así también como el modelo teórico, la universidad, educación social y participación de la ciudadanía. Como sabemos, la educación social es la clave para contribuir un tejido social fuerte y resiliente donde cada uno pueda desarrollarse plenamente y contribuir al bienestar colectivo. Empecemos. Bueno, la importancia de la educación social en la sociedad. Para conocer la práctica educativa que nos ocupa, debemos atender el significado etimología en la educación. El autor Pérez nos representa que la etimología es representada como aquella palabra que procede del término educare, que significa criar, nutrir y alimentar. Equivale a sacar, llevar o conducir desde dentro hacia afuera. Si tomamos otra definición de lo que se entiende por la educación social, podemos fijarnos en el enunciado de Garrido. Realiza. Esta autora nos habla de que la tarea fundamental de la educación social consiste en la inserción del individuo en un medio social, lo que lleva implícito a la formación de las personas para la convivencia, teniendo en cuenta las relaciones con los demás, las relaciones sociales y la capacidad para insertarse en el medio. Y esto podría resumirse como la construcción de la conciencia social por parte de los educadores sociales. De esta manera, la educación social llegará a entenderse como un derecho de la ciudadanía y ésta comenzará a creer en ella. Sin embargo, mientras esto no se produzca, el proceso de asentamiento de la educación social es que el desarrollo y el reconocimiento social de las profesiones sociales y educativas se encuentran íntimamente ligado a la tradición y el bagaje cultural y económico, donde se desarrollen y por lo tanto es un aspecto de tener en cuenta. La profesionalización de la educación social basada en un modelo teórico, autora García Molina. Esta nos dice que alude a la profesionalización de la práctica educativa y social, tratada como un proceso en el que la educación social remite a una construcción histórica, que como ocupación no manual fue elaborada su propia perspectiva y percepción gracias a la interacción a distinto nivel y grado de diversos actores que han intervenido e intervienen en su proceso de profesionalización. Estamos ante un término en el de la profesionalización basado en un proceso a través del cual una actividad u ocupación llega a ser una profesión. Y para explicar esto, el autor Sáez y García se basan en un modelo teórico basado en la identificación de los actores clave que intervienen en el proceso y cómo se explican las interacciones entre ellos. De esta manera se pone en marcha un criterio organizador mediante el que se identifica los actores clave de este criterio conforman la estructura para poder dibujar los diferentes indicadores o estantes. En lo teórico, este está basado en 4 actores clave. Como se ha apuntado, este modelo conforme el proceso de profesionalización de la educación social y mediante la identificación de los actores y la interacción entre ellos. Descubrimos la importancia de cada uno de ellos y que los recursos son los que aportan. La universidad es la formación de una nueva profesión. La educación social cabe referirse a algunos aspectos que la caracterizan y a los que Sáez y García hacen alusión. La universidad, como encargada de la formación de profesionales, lleva a cabo el conocimiento y se orienta hacia la investigación. Utiliza credenciales, símbolos de estatus y poder. Da cuenta de los fenómenos de la profesionalización respecto a las diferencias con el respeto de profesiones. De esta manera se puede hablar de las universidades como aquella que lleva a cabo actividades encaminándolas al conocimiento. La pedagogía social
no dispone de una metodología propia y específica, por la que se ha ido alimentando de otras distintas metodologías procedentes de las ciencias humanas y sociales. A pesar de ello, la pedagogía social se encuentra en proceso de expansión, contribuyendo su campo de conocimiento sobre la educación social, creando así el mercado de la pedagogía, el cual parte de algunos de los enfoques y discursos que desde el ámbito educativo se realizan y que están configurando la estructura metodológica de la pedagogía social. Burrage divide en 4 formas la manera que tienen los profesionales de organizarse. La organización que enfatiza la base de conocimiento de las profesiones, la organización que busca representar y presionar en nombre de la profesión para obtener ayudas y soportes legislativos, la organización en cuyos miembros representantes negocien en nombre del respecto de la organización, y por último la organización que busca la regularización de sus miembros por medio de certificaciones y credenciales para funcionar como asociaciones cualificadoras. Conociendo estas organizaciones, se entienden que las profesiones se llevan construyendo por su propia cultura y valores para saber qué hacer, cómo hacerlo y para qué. La educación social y la participación de la ciudadanía. Habiendo realizado una aproximación sobre el proceso profesionalizador de la educación social, es momento de descubrir la importancia o repercusión de la práctica socioeducativa desarrollada tiene y sobre la ciudadanía. Partimos de la idea de que la educación social se dirige exclusivamente a los ciudadanos, directa o indirectamente como clientes a través del Estado, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas, ya sea mediante la educación especializada, la educación de adultos o la animación sociocultural. Estos 3 pilares que conforman históricamente a la educación social pone de relieve a la participación, puesto que para desarrollar los 3 pilares es necesario lograr una participación real, activa, tanto por parte del educador como por parte de la ciudadanía. Así como el autor Fernández menciona, se hace alusión al derecho a la educación, y es que según la autora, debe ser considerado no solo porque favorece a mejorar las condiciones de vida, sino porque atiende una dimensión social de pertenencia, la interacción de aislamiento, y que la educación implica tratar y tener a las personas muy cerca, moviéndose desde los saberes, las expectativas o el razonamiento, hasta la voluntad de cambio y la transformación de las propias personas implicadas. En todo esto, donde entra en juego la educación social, cuya herramienta, por ende, la educación basada en la participación activa de la ciudadanía a la que se dirige. Bueno, pues con esto terminamos este podcast, espero sea muy interesante, y recordemos que la educación social es esencial para la formación de individuos responsables y comprometidos con la sociedad, contribuyendo a mejorar la cohesión social, reducción a la desigualdad y el desarrollo de comunidades sostenibles. Sin embargo, es importante abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades para garantizar su efectividad y sostenibilidad. Gracias por escucharme.